Una historia fascinante en el mundo de la alfarería que destroza todo lo que crees sobre la calidad. Un profesor dividió a su clase en 2 grupos. Al grupo A le dijo: serán calificados por la calidad. Solo deben entregar una vasija, pero debe ser perfecta. Al grupo B le dijo: serán calificados por la cantidad. Solo pesaremos sus obras. Cuanto más libras de cerámica entreguen, mejor nota tendrán. ¿Qué crees que pasó? Al final del semestre, las vasijas más hermosas, las más técnicas, las que rozaban la perfección, no vinieron del grupo que buscaba la excelencia, vinieron del grupo de la cantidad. Mientras el grupo de la perfección pasaba meses debatiendo teorías, dibujando bocetos y sudando ante la idea de un solo error, el grupo de la cantidad se ensuciaba las manos. Ellos cometían 1000 errores y en cada error sus manos aprendían algo que la teoría no puede enseñar. Aquí está la paradoja que tu instinto odia. La perfección es el enemigo del progreso, porque la perfección es estática. El universo no es perfecto, es entrópico, se expande a través del caos. Si eliminas el error de la ecuación, eliminas la evolución. Estás tratando de llegar a la cima de una montaña sin querer tocar el barro. Y en la vida, como en la alfarería, si no hay barro, no hay obra. ¿En qué momento nos creímos el cuento de que para hacer algo bien, primero tenemos que saber hacerlo perfecto? Nos han vendido el perfeccionismo como una virtud. En las entrevistas de trabajo lo decimos con una sonrisa ensayada. Mi mayor defecto es que soy demasiado perfeccionista. Pero lo que realmente estamos diciendo es: tengo tanto miedo al juicio que prefiero no entregar nada antes que entregar algo con una mancha. La mentira es esta. Creemos que el perfeccionismo es un estándar de alta calidad, pero la ciencia nos dice otra cosa. El perfeccionismo no es el motor de la excelencia, es su freno de emergencia. Es un mecanismo de defensa biológico. Cuando buscas la perfección, tu cerebro no está buscando hacerlo mejor, está buscando seguridad. Estás intentando construir un escudo contra la crítica. Y en ese intento de protegerte, estás matando la plasticidad de tu cerebro. Estás eligiendo la seguridad de la parálisis sobre el riesgo del aprendizaje. Estás en el grupo A, dibujando vasijas ideales en un papel, mientras tus manos se olvidan de cómo sentir el barro. Vuelve al taller. Mira a Claudia, una estudiante del grupo A. Sus manos están secas, pero su frente está empapada de sudor. Ha pasado 3 meses diseñando la vasija. Siente el peso de la expectativa en su nuca. El aire del taller le parece insuficiente. Cada vez que acerca sus dedos a la arcilla, sus músculos se tensan. ¿Y si la curva no es exacta? ¿Y si el horno la quiebra? Ese "y sí" es un veneno que corre por sus venas. Claudia ya no ve el barro, ve su propio valor como ser humano, puesto en una mesa de madera. Si la vasija falla, ella falla. Siente el ardor en sus ojos de tanto mirar un boceto que ya ha borrado 20 veces. El papel tiene agujeros de tanto usar la goma de borrar. Su creatividad se ha convertido en una zona de guerra. Al otro lado del salón, el grupo B se ríe. Están cubiertos de lodo hasta los codos. Han hecho 100 vasijas horribles, torcidas, asimétricas. Claudia los mira con desprecio y con una envidia que no puede confesar. Ella está atrapada en la pureza de la idea, mientras ellos están viviendo la suciedad del proceso. Claudia es la arquitecta de un palacio de cristal que nunca se construirá, porque el primer ladrillo nunca es lo suficientemente perfecto para ella. Está muriendo de sed en el desierto del todavía no es el momento. Llegó el día de la calificación.
el profesor bajó la báscula para el grupo B y el microscopio para el grupo A. Y aquí está el clic que quiero que sientas en tu mente. Las vasijas más hermosas, más equilibradas y técnicamente perfectas del curso estaban en la montaña de escombros del grupo B. ¿Por qué? Porque mientras el grupo A teorizaba sobre la perfección, el grupo B la estaba practicando. Cada vasija mediocre que hicieron les enseñó algo. Cómo responde el barro a la presión, cuánta agua es demasiada, cómo afecta la velocidad del torno. Ellos no buscaban la perfección, buscaban el volumen, y en ese volumen la excelencia apareció como un subproducto inevitable del error. Desaprender el perfeccionismo es entender que la calidad es una función de la cantidad. Tu cerebro no aprende por decreto, aprende por repetición y corrección de errores. Cuando te prohíbes fallar, te prohíbes mejorar. La excelencia no es un estándar que se alcanza antes de empezar. Es el sedimento que queda después de haber cometido 1000 errores con intención. No necesitas una idea perfecta. Necesitas un proceso constante. Necesitas ensuciarte las manos para que tu cerebro pueda finalmente entender la forma. Mira tus manos ahora. ¿Están limpias porque estás esperando el momento perfecto para empezar? ¿O están manchadas con el barro de tus intentos fallidos? Estamos tan obsesionados con la vasija final que nos olvidamos de que nosotros somos la arcilla, y la arcilla necesita ser golpeada, amasada y quemada para ser útil. Te dejo con este dilema. ¿Qué prefieres ser? ¿El dueño de un boceto impecable en un cajón cerrado? ¿O el autor de una montaña de intentos que, aunque imperfectos, cuentan la historia de alguien que se atrevió a existir? ¿Qué sentiste al darte cuenta de que tu miedo a fallar es en realidad tu miedo a crecer? ¿Qué vasija vas a romper hoy para permitirte por fin aprender? Soy Luisa. Gracias por permitirte desaprender hoy conmigo. Hasta el próximo video.